Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos, a todas quienes se están uniendo a esta segunda sesión de este sexto módulo. Estamos nuevamente con Alexander para conversar sobre la propiedad intelectual. Bienvenido, Alexander, este espacio es tuyo. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy día vamos a terminar el segundo módulo, o sea, la segunda sesión de este módulo. La idea es que podamos ver todo lo que tenga que ver con derechos de propiedad industrial. Esta se va a tratar un poco más de las patentes, de los modelos de utilidad, dibujo y diseño industriales, que les puede servir en los distintos emprendimientos que tienen ustedes relacionados con todo lo que es las artes escénicas. En razón de que también yo creo que hay un poco de interés en el tema más de propiedad intelectual propiamente tal, vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido, viendo todo el contenido obviamente, para que podamos tener un tiempo para que podamos discutir las distintas inquietudes que tengan, ya sea de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual propiamente tal, como pasó en la última sesión, que me pareció que era un poco más, tenían un poco de interés ahí, tenían bastantes inquietudes. Así es que demos inicio acá a al nuevo PowerPoint. Vamos a partir con las patentes. Las patentes son también conocidas como patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores, ¿ya? Por patente se entiende el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Esto lo vimos un poco en la sesión pasada, que hay que llegar a un equilibrio entre lo que significa otorgarle un monopolio a una persona, ya sea persona natural o jurídica, contra la necesidad de poder ir creando y entregarle herramientas a la humanidad también para que vayan innovando en el tiempo. Entonces, la patente hoy día es uno de los mejores mecanismos para hacerlo. Por lo general, la patente se otorga por un periodo de 20 años, el cual no es renovable. Una vez que termina este periodo de 20 años, ese conocimiento que ha sido publicado y que se encuentra abierto al público pasa al dominio público y se pueden elaborar nuevos inventos a partir de este conocimiento y aumenta el acervo de conocimiento a nivel mundial. Ese es el objetivo que tiene, ¿ya? Los fundamentos del sistema de patentes, como bien les dije, es un incentivo al desarrollo tecnológico. Las personas que inventan, que crean, esperan una retribución por el tiempo, el costo y todo esto que significa realmente lo que conlleva generar nuevos métodos de procedimiento, nuevos inventos. Entonces, por tanto, se le tiene que otorgar una contraprestación a la persona que lo hizo, ya sea persona natural, persona jurídica. Por otra parte está la protección al derecho de la propiedad sobre las obras de intelecto. Eh, en este caso también vemos la contraprestación de lo que es la divulgación versus el monopolio. Como les comenté anteriormente, en la patente le entrega un monopolio por un tiempo determinado a las personas para explotar el derecho, pero a cambio el Estado lo que pide es que ese conocimiento se haga público, de manera que terceros puedan aprovechar este conocimiento y puedan generar nuevas soluciones a problemas industriales que existen en los distintos tipos de industria en realidad. Y por otra parte está el incentivo al financiamiento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Si es que no se le entregara a las personas una protección sobre los distintos costos que tiene que generar este conocimiento, bueno, no habría un incentivo para generar nuevos desarrollos, para invertir en innovación, para invertir en investigación, y nos quedaríamos finalmente un poco aletargados con el tema del conocimiento y las nuevas tecnologías, las nuevas formas de solucionar problemas industriales que nos vemos enfrentados diariamente. Para esto hay que
hay que ver los distintos requisitos que se requieren para, valga la redundancia, para la patentabilidad. En este caso vamos a ver que solo son patentables los inventos nuevos, que tengan nivel inventivo, estos que no sean obvios, y que tengan aplicación industrial. Esto significa que no todas las invenciones van a tener van a cumplir con los requisitos de patentabilidad y por tanto no van a ser objeto de protección. Hay invenciones que simplemente no cumplen estos requisitos y no se pueden patentar, o bien cumplen requisitos de una manera menor y tienen otros métodos de protección como el modelo de utilidad que vamos a ver más adelante, o los diseños y los dibujos industriales. ¿Ya? La novedad, esto quiere decir que no exista con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica es todo lo que existe hoy en día en el conocimiento humano y que esté abierto al público. O sea, el estado de la técnica va a considerar las publicaciones, va a considerar lo que haya en Internet, lo que haya en otras patentes en otras partes del mundo, y en general, bueno, todo lo que esté abierto al conocimiento público que no sea confidencial en realidad. Por otra parte, tenemos el requisito del nivel inventivo, y esto se traduce en que cuando una persona versada en la materia, o un perito propiamente tal, no pueda derivarlo de manera evidente del estado de la técnica. ¿Ya? Esto es que una persona que esté versada en estas materias, que sea realmente un perito, cuando vea el invento que se le está presentando enfrente, no pueda llegar a la misma conclusión a partir de todo el estado del arte que ya existe en el mundo. ¿Ya? Y esto es un requisito es un requisito alto. No es algo fácil de lograr siempre. Entonces, exige que la invención realmente venga a cumplir con algo que no sea obvio en el mundo. ¿Ya? Y finalmente, que tenga una aplicación industrial. ¿Ya? Y esto es cuando en principio puede hacer producción cualquier tipo de industria. ¿Ya? Puede ser producido en la industria o para la industria. ¿Ya? Esto no va con un valor comercial, porque podemos tener patentes, ¿cierto?, que no tienen realmente un valor comercial, pero sí cumplen con la aplicación industrial. Como les contaba, la novedad es un tema de carácter mundial. Nuevo aquello que no está en el estado del arte. El estado del arte, como les dije, es todo lo que está publicado y abierto al conocimiento público. Comprenderá todo lo que ha sido accesible por una inscripción. Esto puede ser ya sea escrita, oral, a través de la utilización en el mercado, la comercialización u otro medio, antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Y esto es muy importante porque la búsqueda del estado del arte que hacen las distintas oficinas de propiedad industrial se van a basar desde el momento que se presentó la solicitud, ¿cierto? Entonces, por eso aquí, tal como vemos con las marcas que vimos en el módulo anterior, existe el caso de la prioridad, que nos va a permitir fijar una fecha inicial a partir de la primera solicitud que se haya hecho en la primera oficina de propiedad industrial, ya sea en Chile o en cualquier otra parte del mundo. ¿Ya? Aquí hay un pequeño gráfico que muestra un poco qué es el estado del arte, y como pueden ver, bueno, puede ser una patente en Estados Unidos, una patente en Francia, conocimiento que viene a partir de un libro o de un artículo que se haya publicado en alguna revista o en algún blog. Todo esto va a ser conformar lo que es el estado actual del arte. Aquí, y esto es una parte que para todo inventor es un punto esencial, la no divulgación previa a la solicitud del invento. ¿Ya? Esto quiere decir no hacer papers, no hacer publicaciones, no hacer charlas al respecto, porque va a perjudicar este tema de la novedad, y una vez que perdemos la novedad, perdemos uno de los requisitos básicos de patentabilidad. ¿Ya? Para salvar este tipo de divulgaciones que uno debe hacer, y que muchas veces generalmente las va a tener que hacer por ya sea motivos de dar a conocer su invento, de buscar financiamiento, de ver si es que efectivamente hay una necesidad en el mercado, bueno, entonces ahí corresponde ya sea a funcionar con acuerdos de confidencialidad,
O bien, si es que se hicieron diferentes divulgaciones, bueno, ver si es que caen dentro de lo que se llama una divulgación inocua, que podría ser de repente una publicación, o sea, una charla para ciertos temas universitarios, educativos o con fines de buscar financiamiento. El tema es que esto es una línea bastante gris, porque si bien están las distintas tipos de divulgaciones inocuas están descritas en la ley, muchas veces tenemos que ver si es que efectivamente cae dentro de este requisito. Y por eso aquí la verdad es que con el tema de las patentes siempre les recomiendo un poco asesorarse legalmente, porque si bien es una cosa que todos podemos hacer como persona natural, el tema de la solicitud de patente, etcétera, hay bastantes puntos que son muy complejos respecto de qué es lo que entendemos cuando se pierde o no se pierde la novedad. Y bueno, yo diría que ese es uno de los grandes problemas que existe hoy día, con la necesidad de dar a conocer el invento versus no perder la novedad del invento. Entonces, ahí les urjo bastante cuando tengan una idea que estén llevando a cabo para inventar, por favor asesórense y vean bien el tema de las divulgaciones y cómo van a buscar este financiamiento. Por otra parte, otro de los requisitos es el nivel inventivo. Este es la novedad desde el punto de vista de un experto en la materia. Las patentes no tienen por qué ser complejas, por lo general sí lo son, pero no lo tienen por qué ser. Y aquí vemos un claro ejemplo, que es el clásico lápiz Bic, que podría ser el estado del arte, o sea, un bolígrafo con el cual yo puedo escribir, versus la invención del bolígrafo, que es retráctil a través de la presión de un botón, ¿ya? Eh, no necesariamente cuando se inventó esto, a través del estado del arte, un perito iba a llegar a la conclusión de que por el hecho de apretar un botón se iba a entrar o salir la punta del lápiz. Ya parece algo bastante casual, poco importante, pero en el estado del arte, en el momento en que existía solamente el lápiz Bic, bueno, esto sí se consideraba un nivel inventivo. Sí tenía el nivel inventivo para cumplir con el requisito de patentabilidad, ¿ya? Por otra parte, tenemos la aplicación industrial. Tal como les dije en su momento, la solicitud, el invento en sí, para cumplir con la aplicación industrial, puede ser producida o utilizada en cualquier actividad productiva, ¿ya? No necesariamente, y bueno, en ningún caso va asociada con el valor comercial que pueda o no pueda tener el invento, ¿ya? Entonces eso es una cosa importante a entender. Finalmente, no todas las invenciones son patentables, ¿ya? Aquí vamos a ver que las obras literarias, por ejemplo, no son patentables. Las ideas por sí, en principio, tampoco lo son. Hay algunas excepciones, como en todo, que sí se permiten la patentabilidad de ideas, pero son las menos y son bastante complejas. Por otra parte, el tema de los seres vivos, los descubrimientos, bueno, el descubrimiento de por sí ya no cumple con el requisito de patentabilidad, porque es algo que ya existe, no tiene el nivel inventivo, ¿cierto? Bueno, los planos, las reglas matemáticas, los software, las formas de presentar información tampoco son patentables. Hay cosas que tenemos que dejar en el dominio público para que la humanidad no tenga, o las personas no tengan un monopolio, ¿cierto?, de cómo poder, de explotar estas cosas que deberían estar al alcance de todo, en realidad. La duración de la protección, como les dije, por regla general, tiene un periodo de 20 años desde la fecha de presentación. Son periodos no renovables, nuevamente por el tema de que tenemos que la contraprestación de otorgar este monopolio para explotar este conocimiento. La contraprestación es el tema de que una vez que se termina ese periodo de protección, tiene que volver al dominio público y tiene que ser apto para que terceros puedan explotarlo o mejorarlo. Por otra parte, la duración de la protección va a ir también de acuerdo al pago de las tasas anuales de mantenimiento. Distintas oficinas tienen distintos tipos de pago, y esto en el momento que ustedes vayan a presentar una invención, donde la vayan a presentar,
tienen que realmente asesorarse porque hay oficinas que las tasas se pagan ya sea anualmente y otras como INAPI que se pagan cada ciertos años, ¿ya? Y eso es bastante importante porque de repente podemos tener la invención ya aprobada, tenemos los primeros 2 años de registro y estamos explotando la invención y se pasa el tema de pagar la tasa, la anualidad de mantenimiento y se pierde la protección sobre la patente y pasa al dominio público, ¿cierto? Finalmente, también el tema del principio de territorialidad, esto al igual que las marcas y todos los derechos de propiedad industrial, son válidos en los países donde han sido solicitados dentro del periodo que ya sea de prioridad o dentro del periodo que el sistema internacional de patentes permita, ¿ya? Yo si es que patento algo en Chile, no tengo protección sobre la misma patente en Estados Unidos, o en Argentina, o en Perú, si es que pretendo explotar mi invención, o mi modelo de utilidad, o mi dibujo industrial en distintos territorios, bueno, tengo que pensar desde ya cómo va a ser la estrategia que necesito cumplir para poder obtener la protección en los distintos países que corresponde que yo voy a tener esta explotación comercial, ¿ya? Por otra parte, hay que entender también que yo cuando presento esta solicitud, si es que no solicito en los otros países donde voy a tener una presencia comercial, la novedad respecto del invento ya se perdió al ser solicitado y ya está dentro del estado del arte cuando se publicó la patente. Entonces, dentro de esos otros países, si es que yo no obtuve protección, va a ser de dominio público, y eso puede ser bastante perjudicial comercialmente, porque, bueno, la idea es obtener un beneficio respecto de esta protección que yo quiero obtener. Entonces, es importante esto de entender correctamente dónde yo pretendo tener presencia con mi invento, ¿ya? Pasemos aquí a los derechos que confiere la patente. En primer lugar, de fabricar el producto. Por otra parte, de ofrecer en venta, vender y usarlo. Importarlo también en el sentido de que quizá yo mande a hacer, o sea, yo tenga la protección de la patente acá, pero requiera mandar a hacerlo a otro país. Bueno, cuando lo quiera importar, tengo que demostrar que soy el titular de la patente y que puedo efectivamente importar este producto. En el caso de los procedimientos, emplear los procedimientos. Y finalmente, por otra parte, esto de impedir a terceros de utilizar comercialmente la invención sin su utilización durante un periodo de tiempo. Esto es el derecho exclusivo y excluyente, o sea, el monopolio que nos entrega el Estado respecto de nuestra invención, ¿correcto? Por otra parte, demandar civil y penalmente a quienes se encuentren haciendo un uso ilegítimo del producto patentado. Esto va completamente de la mano con el impedimento a terceros de utilizar comercialmente la invención, ¿cierto? Y esto, bueno, es un poco la mano armada de la protección de la patente, por así decirlo, que es cuando nosotros efectivamente ya tenemos que pedir un cese del uso de la comercialización o del uso del producto, y si es que hay un enriquecimiento ilícito, ¿cierto?, por el uso de este procedimiento de la patente de producto por un tercero, bueno, que nos reembolsen los perjuicios que han generado para la persona que efectivamente fue el inventor o que ostenta los derechos de invención. Las razones para proteger las patentes, bueno, son bastantes, pero en principio marca una sólida posición en el mercado, nos da una ventaja competitiva en contra de los otros productos, reduce los riesgos de infracción, o sea, si es que yo sé que tengo una patente sobre mi producto, yo sé que al momento de estar utilizándolo no estoy infringiendo los derechos de terceros, ya que el Estado me ha otorgado este certificado, este registro, que me garantiza que no estoy infringiendo los derechos y me voy a ver bastante más aliviado al momento de utilizarlo y explotarlo comercialmente, ¿ya? Por otra parte, nos permite acceder a nuevos mercados. Hay muchos mercados que efectivamente nos van a exigir
el tener una patente de manera que cuando adquieran este producto no vean otros productos iguales que vayan a estar comercializándose. Por otra parte, obtener los ingresos adicionales mediante licencia o sucesión. Esta es una de las partes, esto es, yo diría que el punto esencial comercial de una licencia y de una patente. Nos permite obtener o generar licencias para que terceros puedan utilizar el invento y puedan hacer un beneficio comercial de la venta. Por otra parte, aumentar los beneficios y mejorar el rendimiento de las inversiones. Muchas veces cuando estoy inventando algo, esto requiere una inyección alta de recursos, de tiempo, y el hecho de obtener la patente, bueno, va a hacer que esto dé mayores frutos, en principio. O sea, no sabemos, ya bien dijimos que las patentes no tienen que tener de por sí un valor comercial, pero sí la idea es que podamos mejorar el rendimiento de esta inversión que hemos hecho, ya sea en tiempo o en dinero, en distintos recursos que, como bien todos sabemos, son limitados. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco de los modelos de utilidad. Si bien las patentes me parece que son una muy buena herramienta, generalmente, como les dije, los requisitos son bastante más elevados. Los modelos de utilidad, los dibujos industriales y los diseños industriales, me parece a mí que hoy día son la herramienta adecuada para las distintas industrias creativas de proteger sus productos. Cierto que siempre hay inventos que requieren la protección de una patente, pero me parece que los modelos de utilidad en realidad hoy día son el grueso de las solicitudes de la industria creativa, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que es un modelo de utilidad. El modelo de utilidad protege las invenciones con menor rango inventivo, su forma debe producir una utilidad y requiere aplicación industrial, ¿ya? Aquí lo que nos está diciendo es que el modelo, el nuevo invento, o sea, este invento, no puede ser un proceso, ya esto ya es efectivamente, tiene que ser algo material y que tenga una utilidad, ¿ya? Y bueno, la aplicación industrial ya la vimos. Vamos a ver algunos ejemplos básicos de un modelo de utilidad. Eh, por otra parte, en Chile puede únicamente obtenerse para ciertos campos de la tecnología. Esto va más pensado en patentes mecánicas, en realidad, como lo podría ser luz de teatro. Bien, entonces vemos que muchas veces las luces de teatro tienen estas alas. Eso es un modelo de utilidad. Ya se tomó algo que ya existía, que era la luz, y se le sumó estos alerones para poder dirigir correctamente la luz y que nos dan una utilidad al producto, y bueno, cumple con la aplicación industrial. Principalmente decimos que es una protección adecuada para productos de ciclo de vida corto. Como vamos a ver, la protección del modelo de utilidad, a diferencia de la patente, es menor. Ya tiene, por lo general, son 10 años en los distintos países. En Chile también son 10 años la protección. Entonces está pensado para productos de menor rango de vida, y estos son productos en general que van siendo mejorados, ya como el tema del foco de teatro. Ya vamos viendo que existe un problema, se le da una solución y se mejora el producto, bueno, y entonces van cambiando los modelos de utilidad. Aquí hay dos ejemplos de modelo de utilidad: la típica Victorinox, que es un cuchillo, pero que también tiene otras cosas que nos permiten dar otras soluciones a distintos problemas. El martillo es el ejemplo clásico del modelo de utilidad. El martillo, en realidad, su función principal es martillar, pero ahí cuando le hicieron esta parte de atrás para sacar el clavo, bueno, ahí se obtuvo una protección sobre modelo de utilidad, porque esa mejora que le introdujeron al martillo nos permite también no solamente clavar el clavo, sino que nos permite sacarlo, ¿ya? Eso es un modelo de utilidad. Las principales diferencias con la patente, bueno, sigue el mismo procedimiento que la patente, el mismo procedimiento en la oficina de propiedad industrial, simplemente tiene menores exigencias, ¿ya? Por lo general también es un procedimiento un poco más rápido.
es más económico obtenerlo y mantenerlo, como vamos a ver al final del módulo. Las tasas de mantención son menores, las tasas que hay que pagarle a los peritos son menores, entonces es bastante más económico en realidad. Por otra parte, se exime del nivel inventivo que requiere la patente. Como les indicaba anteriormente, el nivel inventivo es uno de los requisitos más difíciles de superar al momento de presentar una patente. Esto lo perdemos con el modelo de utilidad, y nos permite entonces obtener una protección sobre mejoras, más que sobre un invento propiamente tal. Como les comentaba también, en Chile se otorga por 10 años, son 10 años no renovables, a diferencia de las marcas, etc. Las patentes también son no renovables, esto es, tal como les indicaba, la contraprestación de divulgación contra monopolio, ¿correcto? Por otra parte, tenemos el diseño industrial, que se da mucho en el tema de las industrias creativas, también en las distintas formas de arte. Es una forma tridimensional que se distingue de sus similares por poseer una apariencia especial perceptible por el medio de la vista, ¿ya? Aquí lo único que necesitamos es tener novedad, tiene que el objeto tiene que ser diferente a los otros objetos que existen, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esta silla es un diseño industrial, si bien cumple la función de ser un lugar donde sentarse, tiene su propio diseño que lo diferencia de otras sillas, ¿ya? Y le otorga una protección a quien creó esto por primera vez por un periodo de 10 años y poder generar esta misma silla, ¿correcto? Y luego poder hacer su uso, o sea, su reproducción, etc. Lo mismo pasa con los vasos. Hay un montón de diseños industriales en realidad que van a servir para diferentes tipos de industria. Y aquí el dibujo industrial, a diferencia del diseño industrial, este es una combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollan en un plano de incorporación a un producto industrial que tenga apariencia nueva. Como vemos, también tiene que tener este requisito de nueva apariencia, pero se diferencia del dibujo, o sea, del diseño industrial, porque es bidimensional. ¿Ya? Acá podemos tener protección sobre los estampados en género, las telas, los materiales laminados, todos ellos pueden protegerse como dibujos industriales siempre que reúnan esta condición de ser nuevos, de diferenciarse de los otros que ya existen. Esto da o sea, hay bastante uso en las industrias creativas, en el caso de generar telas nuevas para distintos, para ropa, para disfraces, etcétera, máscaras. Todo esto nos permite obtener una protección sobre nuestras creaciones, ¿ya? La diferencia de la patente en la duración de la protección, como bien decíamos, es que en Chile son por periodos de 10 años, ¿ya? Y por otra parte, el periodo de prioridad es de 6 meses. En el caso de las patentes, si es que estamos siguiendo un sistema chileno, sistema normal de patentes, no un sistema PCT o internacional, bueno, nos vamos a seguir por un periodo de prioridad de 6 meses según el Convenio de París, ¿ya? En el caso de las patentes, según el convenio, la prioridad es de 12 meses desde presentada su solicitud. Como vamos a ver más adelante también, bueno, hay otros sistemas internacionales que amplía el tema de la patente a 18 meses, pero son sistemas internacionales que tienen otro tratamiento. Los requisitos comunes, tanto los dibujos como los diseños, bueno, el dibujo debe ser nuevo, como dijimos, el tema de la novedad, y tener aplicación industrial. Por eso tenemos aquí los moldes, los distintos patrones que pueden tener las telas, y todo esto de que se pueda reproducir industrialmente, ¿ya? Finalmente acá tenemos un resumen comparativo de los distintos derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Esto se los voy a dejar, bueno, dentro del Power porque puede que lo necesiten ver en algún momento.
Y vamos a pasar ahora a lo que es una presentación de una solicitud para que puedan entender bien cómo se hace una solicitud de patente, de modelo de utilidad, de diseño industrial, de dibujo industrial. Pero acá, a diferencia de las marcas, les recomiendo realmente, si es que efectivamente están en un proceso de invención, si están en un proceso de solicitud, asesorarse legalmente, porque aquí es muy fácil perder los requisitos de patentabilidad que tiene el invento por algún error, ¿ya? Por algún error de que se pasó un plazo, de porque divulgamos sin querer o porque publicamos y luego no pagamos alguna tasa. Entonces, la verdad es que el riesgo es muy alto en contra del beneficio que se puede ganar, ¿ya? Entonces, les recomiendo, si bien vamos a ver cómo pasa todo el proceso, eh, les recomiendo mucho, en realidad, si es que van a hacerlo, de asesorar legalmente, porque hemos visto muchos inventos perder su novedad, perder su nivel inventivo por mala gestión de la solicitud, ¿ya? Esta es la primera etapa, la presentación de la solicitud. La presentación de una solicitud tiene una estructura que va a ser siempre la misma. Existen dos formas de presentar la patente. Hoy día se puede hacer a través del sistema en línea, o bien se puede ir directamente al INAPI, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y hacerlo de forma clásica con la solicitud por papel, ¿ya? Pero todas deben cumplir con tener un resumen, que es la hoja técnica, una memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones y los dibujos si es que los hubiera, ¿ya? Hay muchas. En primera parte aquí tenemos un ejemplo de una hoja de solicitud, tiene los datos generales, aquí tiene, bueno, qué tipo de patente es, los datos de prioridad, si es que la hemos solicitado por país previamente, los documentos que presenta, la memoria, el pliego, las figuras, los dibujos, aquí hay que chequear todo eso, los datos de presentación PCT si fuera el caso. El sistema PCT es el sistema un sistema de solicitud de patente a nivel internacional, como les decía, que amplía el rango de derecho de prioridad y da bastante otros beneficios, tanto económicos como de facilidad de presentar en distintos países al mismo tiempo, ¿ya? Pero ahora nos vamos a fijar más que todo en la solicitud que se hace en Chile, en INAPI. Luego el título de la invención, esto es importante, el título muchas veces va a ser observado porque le vamos a poner un nombre que pensamos que es el correcto, sin embargo el título es un nombre técnico de la invención, los datos del solicitante, del inventor, de un representante legal en el caso de que se está solicitando a través de una persona jurídica. Luego tenemos la hoja técnica. La hoja técnica es donde va a estar los datos generales de la solicitud, si es una invención, si es un modelo de utilidad, si es un dibujo, etc. Los datos del inventor, tal como lo vimos en la página anterior, el título de la invención y el resumen de la invención. El resumen es un apartado bastante importante que lo vamos a ver en las próximas láminas. Tiene unos requisitos bastante particulares que se deben cumplir, de lo contrario nos van a observar nuestra solicitud, ¿ya? Como les digo, el resumen de la invención tiene algunos requisitos. En primer lugar, debe contener la materia cubierta por la invención, siempre debiendo mencionar el problema técnico que viene a resolver, ¿verdad? Que las patentes y los modelos de utilidad resuelven un problema técnico en el estado en el invento que se está dando. Debe contener los elementos constitutivos básicos, estos son las etapas del procedimiento en el caso de que es un método, las partes de los aparatos o los dispositivos en el caso de que sea un producto, una invención física, y los elementos del producto o del artículo propiamente tal, ¿ya? Deberá permitir a la persona que lo está leyendo una comprensión esencial del problema técnico que se está resolviendo, de la solución que se está entregando y de cómo se aplica industrialmente, ¿ya? Cuando escribimos el resumen de la invención tenemos que siempre evitar expresiones como la invención definida o la invención se refiere. Hablamos siempre de un aparato o hablamos directamente sin hacer sin buscar el cómo o esto es así, sino que hablar de un aparato. Vamos a ver aquí un ejemplo, un resumen en la próxima
en el próximo slide. Estas son butacas para un teatro, son butacas móviles. Aquí vemos que se habla de un sistema portátil, no es la invención, es esto, sino que es un sistema portátil con butaca elevadora. Los dibujos son bastante, aquí se le acompaña el dibujo porque se requiere, son dibujos bastante técnicos, tienen que ir con su número de las distintas piezas. Vamos a ir viendo todo esto en las próximas diapositivas. Por otra parte, debe cumplir con la memoria descriptiva. Este es un texto aparte en el cual se incluye la descripción de lo conocido en la materia, esto del estado del arte, qué es el invento en sí, ¿ya? qué es lo que hay hasta hoy día en el conocimiento mundial colectivo, la descripción de los dibujos, en el caso de que los haya, no todos los temas, no todas las solicitudes tienen que contener dibujos, los métodos muchas veces no lo tienen. Por otra parte, tiene que tener una descripción detallada de la invención y un ejemplo de su aplicación, ¿ya? Esto es importante porque estos son de los requisitos básicos que requiere una solicitud de patente. La parte más importante de la patente es el pliego de las reivindicaciones, ¿ya? Aquí es la secuencia de las características de la invención que quedarán protegidas por el registro de la patente. La patente en sí otorga una protección sobre lo que se describe en el pliego de las reivindicaciones. ¿Ya? Este es el objeto propiamente tal de protección. También se presenta en un texto aparte, el contenido de las reivindicaciones debe ser autosuficiente, debe ser preciso y debe ser conciso, no nos debemos alargar. ¿Ya? La primera cláusula siempre tiene que tener la esencia del invento, es la reivindicación independiente, y luego todas las otras partes que sean de la esencia, bueno, van a ser las reivindicaciones dependientes que vienen de la segunda reivindicación en adelante. Pueden ser tantas como sean necesarias, puede ser una que sea una pura reivindicación independiente, o pueden ser 100, ¿ya? Y eso va a ser el objeto de la patente. Aquí vemos un ejemplo de reivindicación, esta es la reivindicación de las butacas que vimos anteriormente. Vemos la primera, que es la reivindicación independiente, que es la butaca portátil, y que comprende una estructura de soporte que incluye un marco que sostiene una plataforma horizontal. Ese es el objeto de la protección, esta butaca portátil. Y luego viene con otras reivindicaciones que caracterizan el invento en sí mismo y que también busca protección en su conjunto, ¿correcto? Otra parte que se requiere dentro de la solicitud son los dibujos. Se entenderá por los dibujos tanto los esquemas, los diagramas de flujo, los gráficos, toda representación gráfica de la invención, los resultados, los efectos que busca tener esta aplicación. Deben realizarse mediante trazados técnicos o convencionales y en color negro. Esto vamos a ver en la próxima diapositiva, son nuevamente, como les digo, son dibujos muy técnicos, se tienen que mandar, generalmente se tienen que hacer por alguien calificado para hacerlo, no nos van a aceptar un dibujo hecho en una servilleta, tienen que ir con ciertos parámetros técnicos, y cuando la figura en sí tenga diferentes elementos, bueno, estas se tienen que ir referenciadas con números, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación. Esta es una de las figuras de las butacas, aquí vemos cómo funciona, y está todo ahí efectivamente enumerado, y son todas las piezas que se está buscando protección, ¿correcto? La segunda etapa es el examen de forma. Aquí el INAPI o la oficina que esté haciendo va a realizar un examen preliminar, viendo que se hayan cumplido todos los requisitos formales de la solicitud, esto es que se acompañen todos los distintos documentos que ya vimos. Aquí no van a hacer un examen respecto a si es que los documentos están en el fondo bien o mal, sino que estén correctamente acompañados y que vengan de la forma que se solicita y que ya vimos. ¿Ya? Si existen observaciones, tenemos que contestarlas dentro de 60 días hábiles. En el caso de no contestarla, tenemos la solicitud por abandonada. Y en el caso de que no existan observaciones, bueno, pasamos a la próxima etapa, que es la etapa de publicación.
Una vez que no hay observaciones, el INAPI nos dicta una orden de resolución de aceptación a trámite y nos ordena a publicar la solicitud por un periodo de 45 días hábiles, ¿ya? Esta publicación tiene como finalidad permitir a terceros formular la oposición a la solicitud. Esto en caso que consideren que hay alguna causal de irregistrabilidad, como puede ser ya que exista una patente previamente a nombre de otra persona, o de que se haya perdido la novedad por algún tipo de divulgación no inocua. Aquí terceros tienen este periodo de tiempo para hacer esos descargos y demandar de oposición al solicitante, ¿ya? Aquí, si es que no hay una oposición y ya publicamos, a partir de la publicación se debe entender que se pierde la novedad. Desde este punto en adelante, si es que por alguna razón se abandona la solicitud, no podremos volver a solicitarla, o bueno, podemos volver a solicitarla, pero no se nos va a otorgar el registro de la patente porque se perdió uno de los requisitos básicos de la patentabilidad, que es la novedad. Ya fue publicada, ya gente conoce del invento, entonces ya perdimos ese requisito que es tan esencial, ¿cierto? Como les decía, dentro de la oposición, esto es en caso de que efectivamente se haya presentado una oposición, se le da traslado al titular para poder contestarla. Este traslado dura 45 días hábiles. No es obligación contestar la demanda de oposición, es recomendable siempre sí, pero no es obligación. El INAPI, la señora directora del instituto, actuando como el tribunal en este caso, tendrá que tomar una decisión, sea que hayan contestado o no esta demanda de oposición, ¿ya? En caso de que haya un rechazo o una aceptación, dependiendo, bueno, el Tribunal de Propiedad Industrial será el que conoce como tribunal en segunda instancia, ¿ya? La cuarta etapa, aquí es, haya o no haya oposición, se debe designar un perito, ¿ya? Y el perito va a ser el que ve si es que el que hace un examen de fondo y el que ve si es que la solicitud cumple con los niveles inventivos, con el estado del arte y con su aplicación industrial. Ya esto va a ser un experto en la materia. O sea, en el caso de que fuéramos los inventores que están solicitando estas butacas para el teatro, seguramente iría un perito ingeniero mecánico, ¿ya? Y él va a poder ver a través de las distintas búsquedas que hace del estado del arte, si es que cumple o no cumplen los requisitos que se requieren para otorgar una patente, ¿ya? El perito debe aceptar el cargo dentro de los 20 días hábiles y deberá entregar el informe dentro de los 60 días hábiles. Esto muchas veces en realidad se demora un poco más, dan ahí algunas excusas, pero bueno, no pasa nada, hay que esperar nomás. Aquí, bueno, con el examen de fondo pueden haber observaciones. ¿Cómo no las puede haber? Si es que no hay observaciones, es lo más simple y la solicitud pasa a revisión final y en estado de ser aceptada, donde se le ordenará el pago de las tasas finales, etc. Y si es que hay observaciones, bueno, hay 60 días hábiles para responder. Si es que se subsana, pasa a revisión y es aceptada, se acepta el registro y ordena el pago de las tasas finales. Por otra parte, si es que no se subsana o se contesta y se rechaza, bueno, la patente es denegada y esta se puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien debe conocer del asunto, ¿cierto? Aquí la resolución definitiva es la que nos dice si es aceptada o no es aceptada nuestra solicitud, y lo que nos ordena nuevamente al tema de el pago de los derechos finales. Vamos a ver después cuáles son estos derechos finales. Y bueno, el plazo de la vigencia también nos va a ser fijado una vez que tengamos el registro, y viene fijado por la fecha de solicitud. En el caso de las patentes van a ser 20 años, en el caso de los modelos de utilidad, de los dibujos y diseños industriales van a ser 10, como digo, ¿cierto? Esto ya da por cerrado el proceso.
Lo único que dejamos fuera es el tema del el recurso de apelación, que tiene que ver el Tribunal de Propiedad Industrial, en caso de que sea rechazada la solicitud o en caso de que haya sido aceptada habiendo habido una oposición de por medio, ¿ya? Así que alguien se opuso a nuestra solicitud y luego la solicitud fue aceptada, bueno, esta persona tiene un periodo de tiempo para poder presentar un recurso de apelación correcto y que lo va a tener que conocer el Tribunal de Propiedad Industrial en segunda instancia, ¿ya? Aquí vemos un organigrama un poco que nos muestra las distintas etapas. Esto va a quedar nuevamente para que lo puedan revisar en caso de que tengan que en algún momento hacer una solicitud de patente. Van a poder ver aquí cuáles son los distintos procesos que van a pasar, cuáles son los periodos de las etapas, etc. Y finalmente, aquí tenemos las tasas a la fecha de hoy de los distintos, ya sea patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales. Bueno, los esquemas de trazado, topografía, la verdad es que eso los dejamos fuera de esta presentación porque en realidad dicen más que ver con patentes electrónicas y tienen un tratamiento un poco diferente, bastante más complejo. Pero bueno, como les indicaba inicialmente, los dibujos y los diseños industriales son más baratos de solicitar y mantener, mientras que las patentes de invención son las más caras, las que tienen mayores requisitos, etc.